Hola, bienvenidos. Clase del día jueves 2 de julio del 2020 de la semana número 5 y recordándoles el nombre del proyecto: historieta sobre los aportes de personajes de la ciencia, política, deportes o artes a la sociedad, esperando que ya vayan avanzando con la historieta y que ya tengan sus personajes definidos y una historia que van a tratar o el tipo de historieta que ustedes van a ejecutar para el día de mañana viernes. Actividad número 4: los secretos y la matemática. El tema de hoy son los números primos y para esto les voy a dar dos características que yo he adaptado, en este caso a quinto año de básica, pues todavía no hemos visto los temas de división, más bien los de multiplicación. Para eso yo les voy a dar unas pistas de cómo identificar cuáles son los números primos. Tienen que cumplir estas características. Primero, tienen que ser números enteros, es decir, números completos, no números decimales ni números fraccionarios. Luego, tienen que estar presentes como respuesta solo en dos multiplicaciones. No en 3 ni en 4, si no, no sería valedero. Vamos a ver cómo es esto. Para esto nosotros vamos a utilizar todas las tablas de multiplicar para revisar si es que cumplen con esta función. Aquí tenemos las tablas de multiplicar desde la 1 hasta la tabla de multiplicar del 10. Listo. Vamos a revisar si el número 1 es un número primo. Para identificarlo tenemos que buscar en todas las tablas de multiplicar. Si aparece el 1 como respuesta. Entonces el 1 está como respuesta en 1 por 1 y la anotamos. 1 por 1 es igual a 1. Buscamos en la tabla del 2 si es que aparece el 1 como respuesta. En la tabla del 3 si aparece el 1. En la tabla del 4. En la tabla del 5. En la tabla del 6 si es que está el 1. En la del 7. En la del 8. En la del 9 y en la del 10. Podemos seguir revisando las demás tablas. Pero al parecer no aparece en ninguna de las tablas. Quiere decir que el 1 no es un número primo porque no cumple. Tiene que estar presente en dos tablas de multiplicar. Vamos con el número 2. Buscamos el número 2 y el número 2 efectivamente aparece en la primera tabla del 1. Es decir, 1 por 2, 2. Aquí está. 1 por 2, 2. Entonces hasta ahí tenemos el 50%. Vamos a revisar en la tabla del 2 si aparece el 2 como respuesta. Y también está en el 2 por 1. ¿Y cuántos 2 por 1? 2. Hasta ahí tengo dos multiplicaciones donde el número 2 aparece como respuesta. Seguimos buscando si es que está en una tercera multiplicación y no aparece ya en ninguna de las otras multiplicaciones. Quiere decir que el 2 sí es un número primo. Listo. Ahora debemos buscar si el número 3 también es número primo y si aparece en alguna tabla de multiplicar. Revisamos en la tabla del 1 y el 3 aparece como respuesta en el 1 por 3, lo anotamos. Tiene que aparecer también en otra tabla de multiplicar para que cumpla esta función. Revisamos en la tabla del 2, si es que está como respuesta, no está. Y en la tabla del 3 efectivamente sí aparece en el 3 por 1. Entonces anotamos 3 por 1, hasta ahí ya sería un número primo. Seguimos revisando las tablas del 4 para descartar. En la del 5 no está, en la del 6 no está, en la del 7, ni en la del 8, ni en la del 9, ni en la del 10. Quiere decir que el 3 es un número primo porque tiene dos multiplicaciones. Aparecen como respuesta en dos multiplicaciones. Seguimos con el número 4. Revisamos en la tabla del 1 si aparece el 4 como respuesta y efectivamente sí está en el 1 por 4. Tenemos que recordar que todo número multiplicado por el 1 me va a dar de respuesta el mismo valor. Por ejemplo, 1 por 4, 4, 3 por 1, 3, 2 por 1, 2, 1 por 1, 1. Si se dan cuenta que aparece la misma respuesta. Bueno, pues bien, revisaremos en la tabla del 2 si aparece como respuesta el 4 y efectivamente aparece en el 2 por 2. Anotamos el 2 por 2. Hasta ahí ya tendríamos el 100% de cumplimiento del número 4 que aparece como respuesta en dos multiplicaciones. Pero vamos a revisar si aparece en otra. En la del 3 no está, pero miren que en la del 4 sí aparece. 4 por 1. Revisamos si aparece en otra tabla de multiplicar. No, no está en la del 6, tampoco en la del 7, ni en la del 8, ni en la del 9, ni en la del 10. Quiere decir que el 4 apareció en tres multiplicaciones como respuesta. Es decir que el número 4 no es un número primo. ¿Cuál es número primo? Cuando aparece solo en dos. Tiene que aparecer solo en dos multiplicaciones como respuesta el número que yo estoy buscando. Seguimos buscando números primos. Vamos con el número 5. El número 5 tiene que aparecer en cualquier multiplicación, pero solo dos veces como respuesta. Entonces revisamos en la tabla del 1 y aparece en el 1 por 5. Anotamos. Revisamos en la tabla del 2 y aparece como respuesta el 5 y no aparece. Buscamos en la del 3, no está. Buscamos en la del 4, no está. Buscamos en la del 5 y está en el 5 por 1. Entonces la anotamos.
Y hasta ahí sí tiene el cumplimiento. Seguimos en la tabla del 6, no aparece ni en la del 7, ni en la del 8, ni en la del 9, ni en la del 10. Entonces el 5 sí es primo. Seguimos con el número 6 y buscamos en las tablas de multiplicar. Buscaremos en la tabla del 1 y aparece en el 1 por 6. Así que anotamos. Seguimos, pasamos a la tabla del 2 y aparece en la tabla del 2 en la multiplicación del 2 por 3. ¿Cuánto es? 6. Seguimos buscando para descartar cualquier cosa y también aparece en la tabla del 3, en el 3 por 2. Lo anotamos. Seguimos buscando si aparece el 6 y no aparece en la tabla del 5 y vuelve a aparecer en la tabla del 6, en el 6 por 1 igual a 6. Tiene 1, 2, 3, 4. Aparecen 4 multiplicaciones y la regla dice que solo en 2. Así que el 6 no es número primo. Seguimos con el número 7, buscamos en la tabla del 1 y si aparece en la tabla del 1. Si se fijan, la mayoría de los números sí están en la tabla del 1. Entonces ya directamente le anotamos que 7 por 1 es igual a 7 y sí está. Buscamos en la tabla del 2, no está. Buscamos en la del 3, tampoco está el 7. En la del 4 no está, en la del 5 no está, en la del 6 no está y en la del 7 sí está. Está como 7 por 1 y lo anotamos. También hay que notar que todos los números, cuando multiplican, el número que estamos buscando multiplicado por el 1 también aparecen, están en todas las multiplicaciones. Por ejemplo, 7 por 1, acá estaba el 6 por 1 y el 5 por 1. Entonces si está dentro de estas dos multiplicaciones, listo, no hay ningún problema. Deberíamos descartar si están en las demás multiplicaciones. Entonces en este caso el 7 sí es número primo. Vamos con el número 8. El número 8 sí va a estar en la tabla del 1, porque ya vimos que sí están todos. Entonces directamente 1 por 8. Y también 1 por 8. Y también va a aparecer en la tabla del mismo 8. Revisamos. Sí está. Está como 1 por 8 igual a 8. Entonces está en esas dos tablas. Si cumplen estas reglas y es más fácil de localizar. Pero vamos a buscar en la tabla del 2 si es que también aparece el 8 como respuesta. Y sí está en el 2 por 4. Buscamos en la tabla del 3 si aparece el 8 como respuesta. No está. En la del 4 sí está como 4 por 2. Seguimos buscando. Hasta ahí nuestro 8 ya no sería número primo, porque ya está presente en 3. Y también apareció en la tabla del 8, 8 por 1. Quiere decir que nuestro número 8 no es un número primo. ¿Qué hay que hacer? Buscar que esté solamente en 2. Que esté en la tabla del 1 y que esté en la tabla del mismo número como respuesta. Ahí será un número primo. Pero si aparece en otras tablas, aparte de las 2, ya no sería un número primo. La actividad del día de hoy consiste en que ustedes tienen que colorear los números primos de la siguiente serie. Esta es la serie del 1 al 50. ¿Qué van a hacer? El 1 no era número primo, no lo vamos a pintar. El 2 sí era número primo, lo pintamos de un color amarillo, podría ser un color suave, clarito, que se ve en el fondo del número. Entonces pintamos todo ese cuadrito de color amarillo. El 3 también era primo, lo pintamos. El 4 no era primo, no lo pinto. El 5 sí era primo, lo pinto. El 6 no era primo, no lo pinto. El 7 sí era primo, lo pinto. Y así vamos revisando con la tabla de multiplicar, como yo les enseñé, todos estos números, todos los números hasta el 50. Uno por uno lo vamos analizando. Para eso tenemos nuestras tablas de multiplicar del 1 hasta el 10, que tranquilamente me sirve. Si tenemos hasta el 12, mucho mejor, para descartar cualquier respuesta que esté en esas tablas. Esperando que les sea de mucho provecho la explicación que les acabo de dar. Y cuando ustedes culminen, recuerden enviarme la fotografía de su tarea, que sería esta de aquí, la fotografía. Y tomar en cuenta que se está enviando la multiplicación diaria. Me la tienen que enviar por audio. Puede ser la misma canción o me la pueden simplemente dar la tabla en audio para yo poderles calificar acá en casa. Eso es todo por el día de hoy y espero haberles ayudado. El día de mañana les enviaré otro video explicándoles la clase.